y voy leyendo el título de la presentación de Bati Masi, que es su nickname en la biozona, Las guacamayas en la época prehispánica. Las guacamayas aramacao fueron aves de gran importancia en las culturas prehispánicas de Mesoamérica. Su llamativo plumaje rojo, azul y amarillo no solo cautivó a las civilizaciones antiguas, sino que también adquirió un profundo significado simbólico, religioso y económico. Diversos hallazgos arqueológicos muestran que estas aves eran criadas en cautiverio, comercializadas y utilizadas en rituales. Su relación con el poder y lo sagrado se observa en códices y ofrendas funerarias, donde sus plumas adornaban atuendos de gobernantes y sacerdotes. Evidencias en sitios como Paquimé, en el norte de México, sugieren que estas aves eran transportadas a largas distancias desde regiones tropicales y criadas en cautiverio, lo que indica la existencia de redes de comercio bien establecidas y un amplio conocimiento de su ecología y requerimientos. Hoy en día, las guacamayas enfrentan amenazas por la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal. Comprender su papel en la historia prehispánica no solo nos permite valorar su importancia cultural, sino también reforzar los esfuerzos de conservación para protegerlas en el presente. Y pues Bati Masi es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, institución donde realizó estudios de posgrado. Actualmente imparte clases a los biólogos en formación de la Facultad de Ciencias. También es investigadora y divulgadora de la ciencia. Ha trabajado con polinizadores en múltiples ocasiones y ha tenido la oportunidad de escribir y hablar sobre ellos para darlos a conocer y destacar su importancia. Entonces, bienvenida, Batimasi, y cuando quieras empezar, el estrado es tuyo. Muchas gracias por la presentación. Dije, ay, qué bonito. Este, yo estoy muy contenta de estar en la segunda edición. Esta vez quise cambiar un poco como de tema, porque como lo mencionaste, trabajo con polinizadores, pero hace unos meses encontré una nota en la revista de Arqueología Mexicana, la recomiendo mucho a quien le interese en este tipo de temas, y me impactó mucho el artículo y al buscar más y más me encontré un montón de cosas. Entonces cuando vi la convocatoria fue de, voy a hablar de guacamayas, ¿no? Fue así como el primer impulso, porque realmente es un tema muy interesante. Entonces, las guacamayas rojas pertenecen a la especie Aramacao. Coloqué el mapa de distribución para que más o menos pudieran observar que llegan desde México hasta Brasil, en el Amazonas, y como muchos intuyen, pues se encuentran viviendo en las selvas, ¿no? Sobre todo en zonas tropicales que haya, pues, árboles muy altos donde puedan anidar, ¿no? Y reproducirse. Y algo que quería destacar que es muy característico de las guacamayas es que en México es la especie más grande y pues la coloración de plumaje, que son rojas, casi en su totalidad, exceptuando el hombro que es rojo y luego tiene una franja amarilla de color y luego azul. Algo que también es muy notable que nos va a ayudar para este tema es ver la forma del vuelo, ¿no? Si observan las fotos que les coloqué aquí, en algunos momentos cuando está disminuyendo la velocidad, la parte de la cola se abre formando un abanico muy característico y las plumas centrales de la cola son muy largas, entonces en vuelo destacan de otras aves de esta manera. Entonces, ya introduciéndonos un poco en el tema, cuando hablamos de guacamayas en el mundo mesoamericano, resulta que eran muy llamativas por la coloración. La mayoría de los pericos pues son verdes, mayormente, aunque algunos tengan parches de color en el ala o en la cabeza, pues no son rojos, ¿no? Rojo muy llamativo. Y entonces se asociaban mucho con el sol, con los rayos, con el fuego, con la luz, y era común que se utilizaran en los atuendos de los gobernantes o en los entierros, ¿no? Entonces, cuando vemos representaciones de guacamayas, pues estas características que les mostré nos ayudan un poquito a identificarlas. Del lado izquierdo está un mural que es conocido como Mural 1 de los pájaros, que está en Quintana Roo. Y en esta ilustración de este artículo, donde hacen la descripción del mural, destacan distintas aves y el autor nos señala la posición de las dos guacamayas más grandes que hay en México, la guacamaya verde y la guacamaya roja. Podemos suponer que en general el mural es de pericos por el tipo de pico, ¿no? Que es muy, muy ganchudo, pero la guacamaya destaca, ¿no? En este artículo, que es lo que tratan como de sobresalir. En otras representaciones que hay en la zona de dibujos de guacamayas destaca el reconocerla, o en los trabajos las reconocen de nuevo por la forma del pico y por la forma de la cola, que les decía que forma un abanico en el aterrizaje. Entonces, normalmente distinguen
otras aves o otros pájaros por la cola, los arqueólogos que realizan estos trabajos, comparando las fotografías, por ejemplo, de guacamayas en vuelo con las ilustraciones de los murales y entonces distinguen, ¿no? Las que son guacamayas. Y se encuentran continuamente, parece que también están muy asociadas a la fertilidad de la tierra. Hay otro tipo de representaciones muy interesantes, parece que tenían un simbolismo muy importante en algunas ceremonias. Abajo del lado izquierdo se encuentra un aro de juego de pelota que se encuentra en Xochicalco, en Morelos, y es muy claro que es una guacamaya por el tipo de pico. Otras representaciones que se han encontrado, pues a lo mejor son un poco más delicadas, pero la coloración nos ayuda mucho, ¿no? Como en vasijas, en cerámica o representaciones de arcilla de figurillas donde podemos ver tanto la coloración roja, el pico, la cola larga que les mencionaba y este parche como blanco desnudo de plumas que tienen las guacamayas, ¿no? Entonces es muy común que haya muchas representaciones de ellas o que se encuentren. Otra cosa de los usos interesantes que tenían era comercio, ¿no? Las plumas eran muy comerciadas. Conocemos o sabemos que era muy común la práctica del arte plumario en el mundo mesoamericano. Sin embargo, pues los trabajos de arte plumario son muy delicados y muy difícilmente se puede encontrar, pues, ejemplos bien conservados, muy estéticos que nos permitan intentar trabajar con ellos. Son muy poquitos. Sin embargo, la mayoría de los registros de tanto de arte plumario como de comercio de plumas se encuentran en los códices. Estas imágenes las obtuve del Códice de Mendoza y podemos ver que se usaban en muchas de las vestimentas de algunos de los guerreros, que eran con plumas de guacamaya. En la parte central, no sé si se alcance a notar que la persona que está comerciando o que está haciendo arte plumario tiene una pluma roja en medio de las manos y una azul y una amarilla, que son características de esta ave. Y del lado derecho, pues están estas unidades de plumas, ¿no? Tanto de cuerpo como de cola, que se comerciaban de las guacamayas. El escudo de arriba me costó mucho trabajo encontrar la imagen. Sí es un objeto prehispánico y si vemos como el zoom de la imagen, las plumas que destacan el color rojo pues son de guacamaya, ¿no? Entonces, parece que se utilizaban muchísimo, ¿no? Mucho, mucho como un objeto muy valioso. Sin embargo, si pensamos un poco en la distribución que dijimos que estaban en las selvas, algunos de los registros que se han encontrado han sido muy interesantes, ¿no? Este mapa lo saqué de ese artículo de la revista de Arqueología Mexicana donde mencionaban un poco de información. Ya me puse yo a la tarea de investigar mucho más, pero este fue como el punto así central, ¿no? de la plática y que me pareció muy interesante. En naranja vemos la distribución de la guacamaya roja, ¿no? Y ya vimos que había algunos registros en la península y en Xochicalco y en otros lugares. Si vemos, pues la parte de la península de Yucatán y del mundo maya sale de la distribución natural de la guacamaya. Entonces es fácil pensar, pues que la llevaban, la trasladaban, y que era parte de las redes de comercio y pues la zona si han ido hacia Quintana Roo, hacia Campeche, muchas zonas son de selva, entonces pues puedes mantener guacamayas sin mucho problema, ¿no? Pero si vemos la parte del mapa que se encuentra al norte de Chihuahua y en parte de Estados Unidos, donde está Arizona, Nuevo México, incluso hasta Utah, esa zona, si la imaginamos en nuestra mente, pues es desértica, ¿no? Es muy seca, es muy árida. Y en esa zona se han encontrado muchísimos registros de guacamayas, ¿no? Normalmente se encuentran las plumas o se encuentran las representaciones, como les mostré, pero raras veces se encuentran ejemplares momificados y sin embargo en esta zona, particularmente en Paquime, se han encontrado alrededor de 500 momias de guacamaya. Entonces, llamó demasiado la atención de los arqueólogos. En Huapatqui, por ejemplo, que también se encuentra aquí en el mapa, se encontró un entierro de un hombre con sus perros y una guacamaya al lado. Y al estar revisando la estructura de la arquitectura, al estar revisando los distintos registros, pues se dieron cuenta de que las personas de estas zonas convivían con las guacamayas de una manera muy estrecha, que posiblemente incluso cada casa tenía una guacamaya o no había un habitante que no pudiera convivir con una, ¿no? No las conociera. Y entonces, pues eso plantea muchas hipótesis, ¿no? O sea,
de dónde vienen esas guacamayas. No están totalmente lejos de su distribución natural, no es una zona de selva, no es una zona donde puedan anidar, donde haya árboles grandes o haya las frutas que les gustan. Entonces, la primera respuesta es, bueno, tiene que ser por el comercio, ¿no? Tiene que haber un traslado y una compleja red de intercambio en esta zona que llegue hasta las zonas de selva donde sean traídas. Y si suponemos que están muy asociadas a la fertilidad, pues entonces deben como de bendecir las zonas o de promover la fertilidad. Sin embargo, el número que se ha encontrado es demasiado grande, ¿no? Y los desafíos de mover las guacamayas distancias tan grandes es muy, muy complicado. Entonces, lo que hicieron estos investigadores, estos arqueólogos, fue seguir buscando registros y dieron con varios vestigios interesantes donde todo parece indicar que en estas zonas, en Pueblo Bonito y en Paquime al menos, criaban a las guacamayas de manera local. Esta fue como la parte que a mí me saltó muchísimo y me pareció muy interesante y me pareció muy emocionante porque dije, bueno, ¿cuáles son las implicaciones? O sea, tienes que conocer muy bien a las guacamayas, saber qué comen, qué necesitan para vivir, qué temperaturas, qué requieren para anidar, si van a intentar reproducirlas en cautiverio. O sea, son muchos desafíos que enfrentamos en la actualidad con fines de conservación con otras especies que ellos ya habían resuelto hace miles de años, ¿no? Cuando vemos las fechas en los rangos entre estos lugares, pues la cría de guacamayas se practicó al menos 500 años, ¿no? Entonces, es súper interesante. La fotografía que les muestro arriba es de la zona de Paquime, que la encuentran en las páginas de arqueología como la ciudad de las guacamayas, y estos pequeños encerros forman parte de los criaderos donde mantenían a los polluelos, ¿no? Parece que sí tenían incluso aviarios o criaderos muy, muy grandes, que era muy común que se crearan de manera local y que se mantuvieran. Hay representaciones muy lindas de cerámica, como la que está abajo, que se encuentran en esta zona. Y del lado derecho está una túnica de plumas de guacamaya que fue encontrada en Utah. Entonces, debe ser como muy impactante, ¿no? Como investigador encontrarte estas cosas y preguntarte de dónde vienen y demás, ¿no? Entonces es un tema muy interesante. Bueno, a mí me gustó mucho y quería compartirles como mi fascinación. Y entonces no se quedaron ahí, ¿no? Los investigadores quisieron hacer un poco más y utilizaron, se detuvieron a pensar, ¿no? ¿Cómo puedo comprobar realmente que esas guacamayas son de ahí, ¿no? Fueron criadas como en esos lugares y decidieron trabajar con isótopos. Los isótopos son bastante interesantes. Por ejemplo, aquí les puse los 3 isótopos de carbono, que básicamente son variantes de un átomo, ¿no? Si ven, son iguales exceptuando en el número de neutrones. Entonces, pues cuando tenemos un átomo, este átomo tiene un tiempo de vida, ¿no? Y a lo largo de ese tiempo de vida puede ir teniendo estas variantes. Entonces resulta que si tú vas a un lugar y tomas muestras de la roca, por ejemplo, puedes encontrar ciertos isótopos en proporciones muy características de cada sitio. Y entonces, tú puedes tomar muestras que quieras asociar a los lugares y por comparación puedes saber de dónde son esas muestras. En arqueología eso se ha practicado en mucho tiempo, por ejemplo, cuando se habla de gobernantes o sí, de redes de comercio en general. Es cuando intentan reconstruir objetos o personas, esclavos que venían de otros sitios, pues se pueden tomar muestras de los dientes y saber de qué región venían, ¿no? Por eso se ha encontrado que en el caso del mundo maya el comercio era muy grande, que había comercio que venía de lugares muy lejanos, siguiendo estas huellas de isótopos, ¿no? Principalmente de oxígeno, de estroncio o de carbono. En el caso de Perú hay uno muy interesante de sacrificios con niños que encontraron que venían de zonas mucho más bajas y mucho más alejadas y que llegaban a esos sitios. Entonces podían sacar la proporción de niños nativos y de niños que venían de otros lugares. En Teotihuacán también se ha hecho con dientes de personas en los distintos entierros y han encontrado, pues que parece que era una ciudad multicultural muy, pues un sitio donde llegaban, que se encontraban muchísimas culturas, mucho comercio y muchos residentes que venían de otros lugares. Entonces, para lo de las guacamayas, lo que se hace es tomar las muestras de las plumas. Las aves, una vez que consumen su alimento o toman agua, asimilan estos isótopos y se fijan en las plumas. En la actualidad hay estudios que se hacen, por ejemplo, para ver sitios de contaminación, ¿no? En aves.
Entonces, rastreando estos isótopos de estroncio y de oxígeno, se dieron cuenta que como el 80 al 90% de las guacamayas que están en Paquima y en Pueblo Bonito, sí fueron criadas en ese lugar, ¿no? No vienen de otro lado, a lo mejor en algún momento llevaron crías y las reprodujeron y ya se quedaron las poblaciones ahí durante cientos de años, y muy pocas son resultado de la migración o de traslados humanos. Parece que algunas podrían venir incluso de la Huasteca, ¿no? Y abre la incógnita de, bueno, entonces tal vez había criaderos en la Huasteca, pero no hay suficiente investigación todavía, ¿no? Para ver si hay una red de comercio de guacamayas de aquel lado. Pero es muy interesante, ¿no? O sea, imaginar hasta dónde llega el conocimiento y lo sofisticado de las técnicas para tener, pues, un criadero completo, ¿no? Em, Creo que es algo muy interesante, ¿no? En particular. A mí me parece muy interesante. Pero bueno, ya hablando un poco más en un sentido más actual, quería mostrarles un poquito esto. Eh, pues es conocido que en muchos lugares que no debemos traficar con las guacamayas, ¿no? Ni de tenerlas de mascota. Entonces, este mapa lo saqué de la IUCN y notarán que de la distribución original, toda la parte roja es donde posiblemente ya está extinta, ¿no? No hay ninguna población silvestre. Principalmente por la pérdida del hábitat, la tala de árboles muy grandes o el transformar las tierras en cultivos o en otro tipo de usos, pues afecta mucho la reproducción y la alimentación de estos animales. Y el tráfico y el comercio ilegal, ¿no? Sobre todo de los polluelos para tenerlos en encierros, en zoológicos privados. Muchas crías mueren durante el traslado y también parece que por incendios forestales. En la lista roja internacional de la IUCN aparece como protección menor, pero en algunos países como México sí se considera en un riesgo mucho mayor debido al tráfico y a la poca cantidad de animales que hay. Um, De aquí quería destacar que hay países que hacen muchos esfuerzos de conservación. Esta campaña que la saqué, que está aquí, por ejemplo, es del gobierno de Guatemala. En México ha habido campañas desde los años 80. Hay mucha regulación o hay sanciones para quienes comercian y adquieren guacamayas. Sin embargo, parece que en general no ha sido suficiente, ¿no? Como para frenar la desaparición. Y entonces surgieron nuevas estrategias. Pues quería aprovechar como para mencionar esto, como para que no quedara tan triste la plática sobre los programas de reintroducción, ¿no? En México hay muchos programas, hay un programa muy bonito de reintroducción de guacamayas. Esta nota, por ejemplo, es del año 2018, en el que se liberaron en la zona de Veracruz, en los Tuxtlas, 189 ejemplares, pero este programa ha continuado y llevan más liberaciones en la zona, y resulta que los individuos sobreviven y se reproducen en las zonas naturales, ¿no? Entonces hay mucho trabajo de recuperación, de cría, de educación ambiental, de introducir a las personas locales a conocerlas, a apreciarlas, a entender por qué no es correcto estarlas trasladando y vendiendo y demás. En el portal, por ejemplo, de Xcaret, que tienen un criadero de guacamayas muy importante, pueden encontrar en el blog el resumen del programa desde 1935, cuando iniciaron, y hablan de las distintas reintroducciones muy someramente, muy someramente, y cómo han contribuido a estos programas de cría, donde las aves son llevadas, por ejemplo, a Palenque, ¿no? Para su reintroducción. La semana pasada hubo un seminario que pertenece a otro programa, el seminario Rafael Martín del Campo, y el pasado finales de mayo, la investigadora que está a cargo del programa de reintroducción dio una plática sobre cómo fue el programa, cómo surgió, cuáles son las dificultades, cómo se realiza. Entonces, también traje el enlace por si a alguien le interesa como escuchar un poco más al respecto. Me salió hace como 2 semanas esta nota muy bonita de Argentina, en donde los veterinarios se disfrazan de guacamayas o usan estos guantes que parecen guacamayas para favorecer la cría y la reintroducción, lo cual es muy esperanzador. Y encontré esta también en el portal de Xcaret sobre los números de hoy, que aunque es hasta el 2013, pues se requieren más estudios de actualización, pero podemos ver que hay un 92% de reintroducción en las guacamayas, y hay un porcentaje de sobrevivencia de sobrevivencia de los pollos como de 79%. Entonces ha sido muy exitoso.
pero ha sido muy exitoso gracias no solo al trabajo que han hecho los investigadores, de estudiar las guacamayas y de crearlas, sino mucho del éxito se debe a lo que han hecho las comunidades, ¿no? Las personas locales que se han interesado en ellas, en conocerlas y en recuperar como el bagaje y el trasfondo cultural que tienen, ¿no? Hay varias leyendas de guacamayas en México, entonces han retomado esas tradiciones orales, el reconocerlas como parte de su ancestría, por decirlo así, de la cultura de sus ancestros, y al valorarlas de esa forma, no solo de la forma estética, pues ha favorecido mucho, ¿no? El éxito que han tenido estos programas. Y bueno, dejé un montón de literatura que se puede leer y consultar. Hay mucha información, tanto de las guacamayas, de conservación, como de arqueología, que puede que sea de interés. Y yo espero que en un futuro cercano, pues pasar toda esta información a una nota, ¿no? Más digerible para nuestros lectores. Y bueno, sería todo. Gracias. Perfecto, y también nos sobró 1 minuto y medio. Eh, Entonces estamos hoy en tiempo, es muy perfecto, qué genial. Muchas gracias, Batimasi, por esta investigación tan exhaustiva sobre este tema que al parecer puedo notar que te apasiona bastante y pues también tu background está muy ad hoc para la charla que nos diste hoy y pues por supuesto muy colorida. Tengo por ahí una pregunta que es como por ejemplo comparar un poquito, hablabas del comercio ilegal y que también ya existían estas redes de comercio en la época prehispánica, pero ¿cuál sería la distinción en términos de impacto ambiental entre estas redes de comercio prehispánicas y lo que ahora conocemos como comercio ilegal? ¿Es solamente la cantidad o la manera indiscriminada en que se hace o crees que también hubo un impacto ambiental severo en la época prehispánica? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Que tiene muchas vertientes. Pero si hay algo que caracteriza a las culturas mesoamericanas es el respeto hacia la naturaleza, ¿no? Como parte del equilibrio del mundo. Entonces, sí hay varios registros de un comercio muy sustentable. Y para mantenerlo sustentable, parece que ha habido varios criaderos, ¿no? En este caso de guacamayas, hay sospechas de que los quetzales pudieron haber sido criados en algunas zonas, pero no hay suficiente información todavía. Pero, por ejemplo, sabemos de los jardines de Moctezuma, ¿no? Donde se mantenían aves y demás. Entonces, al tenerlas en vida, pues puedes recolectar las plumas que mudan cada año sin necesidad de matar a los individuos, ¿no? Entonces, suponemos que muchas de las prácticas sí eran muy cuidadas. A lo mejor en caso de que fueran tributos, tal vez no tanto, ¿no? Porque estás obligado a entregar un stock específico, pero de manera general parece que sí, ¿no? Que hay un cuidado mucho mayor en el manejo. Actualmente, cuando hablamos del tráfico ilegal, pues lo más importante en ese sentido es que no es algo cotidiano o que es aceptado por todos en general, entonces tienes que hacerlo pues escondidas, rápido, muy brusco, ubicas un nido y antes de que te vean hay que retirar a los pollos, entonces no hay tanto cuidado. Parece que muchos individuos mueren en el traslado del poco conocimiento de lo que se le da de comer, de que se pueden ahogar, de que no están en condiciones. Y pues las personas normalmente se preocupan pues por pasar los cercos, ¿no? Los cercos militares o las fronteras o trasladar a los individuos como sea y no tanto en preocuparte en cómo viene el individuo. Entonces es mucho más agresivo, ¿no? En la actualidad, por mucho. Ujú. Claro, se ve más como mercancía que como el respeto al individuo por Y como un mantenerlo. producto, ¿no? Y ya. Ujú. Ok, bueno, tenemos por aquí un saludo de Micho Nicolás Lemos Villarreal, que en unos minutos también estará aquí hablando con nosotros. Ya lo tenemos por ahí en el Zoom, pero nos mandó saludos en YouTube. Saludos desde Almacenes Heródoto, uno de nuestros patrocinadores, que les estaremos contando más adelante. También Ashley, pues pide aplausos para esta sesión y para la anterior. Y nos preguntaba Ashley sobre quién es el autor del mural. Creo que por ahí compartías un mural, pero no alcanzaba a ver el autor y no sé si lo El, tienes. el primero del lado izquierdo es el mural Uno de los pájaros que está en Quintana Roo. Creo que ahí está el sitio. Sitio Gelja, en Quintana Roo. El que está del lado derecho, creo que también le dejé el pie para que se pueda observar. Ay, no lo veo. Me tapa el letrerito. Dice. Y el de la guacamaya verde que está en el centro, ese también es de la península. A ver si me acuerdo ahorita de qué sitio es.
El del lado derecho dice, también es de Quintana Roo. Pero me perdería un poquito más. Si se los investigo, se los puedo dejar en comentarios de YouTube, así el sitio arqueológico específico para cada uno, porque pues si hablamos de zona maya hay un montón de zonas arqueológicas. Entonces, Claro. para dejarles bien la recomendación, Y también ¿dónde? Ujú. ¿Dónde? claro, y también mencionabas que estás preparando una pequeña nota al respecto en el blog, ¿no? Entonces ahí nos Pues puedes dar un sí, poco más de ya detalle se también. leyó y se leyó ya Entonces, tanto, digo, vamos a ponerlo concreto. perfecto, sí. Entonces estén al pendiente para esa publicación que estará saliendo en el futuro. También Ashley mencionaba, bueno, se sorprendió que mencionaste de momias de guacamaya. ¿Cómo que momias de guacamaya? Dice. Se han encontrado momias de guacamaya en Perú, en Centroamérica y en México, en la zona de Paquime, ¿no? Aquí en el mapa. Y busqué las fotos, pero la verdad es que algunas fotos sí están medio poco estéticas. Entonces dije, no, si algún niño nos está viendo o y es muy sensible y como que no quise poner las fotografías, pero sí se han encontrado varias momias en un contexto ceremonial, en entierros de gobernantes y el que les decía en Guapatki de una persona que está con sus perritos y su perico enterrado, ¿no? Como parte de la familia, ¿no? De su cotidianidad. ¿Y cómo podría distinguir esto de momia como, por ejemplo, taxidermia que se hace actualmente? ¿O es lo mismo, pero solo diferente nombre? Momia implica secar al organismo, ¿no? Para que se conserve a lo largo del tiempo. Y la taxidermia en la actualidad pues tiene dos vertientes, ¿no? La que es científica, donde se retiran todos los órganos y todo el músculo que se puede echar a perder y se conserva la piel, ¿no? Ya sea montada para exhibición en un museo o para investigación, donde se conservan de una manera diferente, que ocupa menos espacio. Y pues sí, la idea es que dura igual 800 años, pero pues no tiene un contexto ceremonial, religioso, Ujú. acompañamiento, como lo tiene una momia en un contexto arqueológico, ¿no? Tiene que tener algún significado para las personas que lo realizaron para que lo encontremos en ese contexto, ¿no? Oh, claro, sería este contexto religioso y ceremonial. Ujú. Y en términos ya del objeto en sí, viendo a la momia de Guacamaya, comparado con, por ejemplo, un ejemplar de colección, ¿sería similar? Mm, pues en términos generales, sí. Los de colección además se conserva la piel igual seca, Ok. pero muchas de las momias a veces se les colocan aceites aromáticos o se envuelven con vendas y otro tipo de técnicas pues que ya implican otras sustancias, ¿no? Entonces sí necesitaremos como ver el perfil de que se utilizó para realizarlo para ver qué tan similar podría ser, ¿no? Ujú. Claro, y a nivel de estudios científicos, pues como tienes la momia, bueno, tienes la piel, pues sí puedes realizar estudios, como decías, lo de los Hizo- isótopos y demás cuestiones. Ok, entonces también quiero mandar un saludo a Tsutsara, que dice que es su tercer congreso, ha estado apoyando, solo tenemos tres congresos, entonces ha estado en todos los tres congresos, siempre Oiga, apoyándonos desde Argentina. Entonces, muchas gracias por eso. No sé si alguien de los aquí presentes, tenemos a Tiago Mar, Elena todavía está con nosotros, a Darío Torres de Platicando con la Tierra y a Nicolás de Almacenes Herodoto, que quieran hacer alguna pregunta, solamente pues levantan la manito y abren su micrófono si quieren hacer algún comentario o pregunta. No, no tengo ninguna pregunta, me pareció fascinante, la verdad. Me encantó la charla. Muchísimas gracias, gracias. gracias, Gracias, Elena. Y también Tiago te manda muchas felicidades. gracias. Lucy tenía por ahí una pregunta en términos de arte plumífero, que quizás se sobreentiende, pero para dejarlo un poco más explícito, ¿cómo definirías el arte plumífero? El arte plumífero es pues es realizar manualmente una artesanía con plumas, ¿no? Parece que se podía usar con fines de guerra como para decorar los escudos o al guerrero y también con fines estéticos, ¿no? De túnicas para el gobierno, de adornos y demás. Sin embargo,
Sabemos que la fineza de la artesanía era muy, muy alta, que eran técnicas muy estéticas, porque hubo mucho arte plumario que se realizó para Europa, ¿no? Incluso imágenes religiosas y demás que se conservan en esas zonas, pero los registros mesoamericanos hay muy poquititos, ¿no? Entonces no tenemos idea de qué tan fino era, ¿no? Pero parece que era muy, muy, muy fino, que eran artesanos muy delicados y muy, cuidadosos en la elaboración, ¿no? Muy, muy completa y muy compleja, en donde el elemento principal pues es plumas, ¿no? O sea, si en el kinder trabajamos nuestros cuadros con sopitas, pues ellos lo hacían con plumas, para dar formas, contornos, figuras y demás, ¿no? Entonces, es una lástima, ¿no? Que no tengamos más registros. Sí, y en la actualidad se sigue haciendo este tipo de artesanías. Sí, yo he visto que hay artesanías en algunas zonas, incluso algunas que tratan como de emular las mesoamericanas, por eso tuve algunas dificultades al buscar las fotos, porque muchas decían, ay, eso está bien padre, y en realidad era algo reciente, ¿no? Tratando como de tomarlo de inspiración. Y también hay recientemente arte en pluma, pero de pintura, ¿no? Que toman la pluma y pintan sobre la estructura de la pluma. Entonces, sí, en algunas zonas todavía se practica. Quién sabe si tiene sus raíces muy ancestrales o no. O sea, faltaría como investigar un poco más. Pero sí, en algunas zonas se realiza. Ujú. Claro, y como mencionabas que las guacamayas pues van cambiando, van soltando sus plumas, es algo que puedes tener sin lastimar al organismo. Sí, así es. Se pusieron de moda con una película que salió recientemente de superhéroes, donde el villano usa un adorno en la oreja con plumas. Pues en algunas zonas turísticas de México empezaron a aparecer, ¿no? La venta de los aretes y de los adornos de orejas con plumas. Perfecto. Pues con eso cerramos tu charla, Marisol Batimasi, muchas Gracias. gracias. En Librería Partenón creemos que los libros tienen el poder de transformar vidas. Desde hace 25 años nos dedicamos a acercar la lectura, la educación y el conocimiento a nuestra comunidad. La ciencia y la educación son pilares fundamentales en nuestra misión. Por eso ofrecemos una amplia selección de libros de divulgación científica, textos académicos y material educativo que inspira la curiosidad y el aprendizaje. Nuestra pasión por la lectura va más allá de vender libros. Organizamos eventos, presentaciones de autores y actividades para fomentar el amor por el conocimiento en todas las edades. Es por eso que estamos orgullosos de ser patrocinadores de la Biozona Congreso, un espacio que impulsa la divulgación científica y el pensamiento crítico. Juntos promovemos una sociedad más informada y apasionada por el saber. Te invitamos a visitarnos en Librería Partenón y ser parte de nuestra comunidad de lectores. Descubre el libro que cambiará tu forma de ver el mundo. Nos vemos en la Biozona Congreso. Almacenes Heródoto es una tienda de artículos para quienes aman la geografía y las ciencias de la Tierra. Demuestra tu pasión por estas disciplinas a través de nuestra oferta de accesorios, decoración, herramientas, juguetes, libros, revistas, mapas, minerales, papelería, oficina y ropa. Nacida en 2012, también incursiona en divulgación de las ciencias geográficas mediante el Geoespacio, un programa de voz que se transmite en Telegram y Twitter los martes y viernes. Pacha y Fiore es una tienda 100% mexicana que transforma flores naturales en joyas únicas. Cada pieza nace de un proceso artesanal, flores seleccionadas a mano, cuidadosamente secadas y encapsuladas en resina para preservar su color, forma y esencia. Así, lo efímero se convierte en eterno. Estas joyas se combinan con acero inoxidable y polargénico, creando accesorios duraderos, seguros y llenos de significado. Si buscas un regalo diferente o un detalle que conecte con tus emociones, esta colección es para ti. Conoce su trabajo, enamórate de sus diseños y lleva contigo un pedacito de naturaleza.